Vamos a empezar ahora con un circuito en paralelo, alimentado por fuente de alimentación, digamos que ahora de 5 volts. Voy a poner el signo positivo, negativo, 5 volts. Y por el momento vamos a ocupar únicamente dos resistencias, la R1 y R2. Los valores de las resistencias van a ser R1 igual a 680 ohms y R2 digamos que vale 1.2 kilo ohms. Esta de 1.2 kilo ohms es lo mismo que 1200 ohms. Recordando que la letra K vale 1 por 10 a la 3, o sea 1000, y si multiplico 1.2 por 1000 me da 1200. La fórmula que vamos a encontrar aquí para encontrar la resistencia equivalente es la siguiente. La resistencia total igual a el recíproco de la suma de los recíprocos de las resistencias que se encuentran involucradas en el circuito. Entonces tenemos que la resistencia total va a ser igual a 1 sobre 680 ohms más 1 sobre 1200 ohms. ¿Cuál es el valor de la resistencia total entonces? En una calculadora científica es muy sencillo hacerlo con los signos de agrupación. Entonces es 1 entre 680 más 1 entre 1200. Se obtienen los valores y listo. El valor de la resistencia equivalente me está dando 434.04, pero lo voy a dejar en 434 ohms con la finalidad de redondear. Entonces este circuito que está aquí arriba se convierte en un circuito equivalente, que la fuente de alimentación lo va a ver de esta manera. Esta resistencia va a valer 434 ohms. Esto es lo que ve la fuente de alimentación. Entonces aquí, como ya hemos visto, la corriente eléctrica pasa por acá, da vuelta, le vamos a llamar corriente total. Y la corriente total va a ser igual al voltaje que alimenta el circuito, o sea, el voltaje total, entre la resistencia total que tiene el circuito, que en este caso son 434 ohms. Calculemos entonces, la resistencia total va a ser igual a 5 volts entre 434 ohms. Nos da un total de... me estoy equivocando, no es corriente total, no es resistencia total, es corriente total. Rectifico mi error. Es intensidad total. Intensidad total. Ahora sí ya. Podemos ocupar la calculadora para escribir 5 entre 434. Y esto es igual a 11.52 miliamperes. O si les es más cómodo, puede ser 0.01152 amperes. Ahora, en el circuito en paralelo ocurre una situación muy importante. Es uno de los circuitos más simples. Voy a volverlo a dibujar para explicarles lo que ocurre. Este es más, este es menos, vale 5 volts. Y voy a tener las dos resistencias, como ya se las manejé, conectadas en el circuito. Este dijimos que es R2 y esta que está aquí es
R1. ¿Qué es lo que ocurre? Si somos observadores, la parte positiva, si lo vamos a dejar en verde, es toda esta. No hay ni un elemento conectado aquí. Entonces, esto que tenemos, todo está conectado al positivo de la fuente de alimentación. De la misma manera, si revisamos lo de abajo, todo completo, esta parte es negativa. Todo va conectado a la fuente de alimentación en el lado negativo. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, significa que estos 5 volts que tengo aquí, lo voy a poner en otro color, los va a tener completos la resistencia 1 y los va a tener completos la resistencia 2. Me permite entonces establecer la siguiente ecuación. El voltaje total va a ser exactamente igual al voltaje 1 y esto va a ser exactamente igual al voltaje 2. Esto ocurre por lo que les acabo de mencionar y solamente le pasa a elementos que están conectados en paralelo. Solamente los que están en paralelo tienen esta situación. Ahora analicemos el circuito desde el punto de vista de la corriente eléctrica. Veamos otra vez el siguiente diagrama. Estoy dibujando nuevamente lo mismo. Vean. Esto es R1, esto es R2 y este es el voltaje. Positivo, negativo. Es el mismo circuito. ¿Qué pasa aquí? Ocurre que sale una corriente que llega hasta acá. A esta le vamos a llamar corriente total. Pero resulta que en este punto, que se le puede llamar con el nombre de nodo, esa corriente total se divide en dos partes. Una parte se viene para acá y la otra parte, que voy a dibujar con otro color, se sigue de frente y pasa por R2. A esta le puedo llamar intensidad 2 y a la anterior le puedo llamar intensidad 1. Es como si fuera un crucero. El nodo, esta parte que acabo de dibujar ahí, repito, le podemos nombrar nodo o se llama nodo. Es el lugar en donde las corrientes eléctricas se separan. O en otras palabras, es donde los electrones toman por caminos diferentes. Esta situación me permite establecer la siguiente ecuación, que la corriente total va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2 o intensidad 2. Si se dan cuenta, estas dos corrientes se juntan en el lado negativo del circuito y al juntarse en el lado negativo del circuito se suman y al sumarse las dos corrientes llegan otra vez a la fuente de alimentación. Esto es la corriente total. Entonces, fíjense que la corriente total es igual a la suma de las corrientes. En un circuito en paralelo ocurre esta situación. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje en 1? El voltaje en la resistencia 1 va a valer 5 volts. ¿Cuánto vale el voltaje en la resistencia 2? Pues va a valer 5 volts. ¿Cuánto vale la fuente de alimentación? Pues la fuente de alimentación para este caso, que le vamos a llamar voltaje total,
vale 5 volts. Es decir, en un circuito en paralelo los voltajes son los mismos. Bueno, las corrientes. ¿Qué necesito entonces? Encontrar el valor de la corriente total. Ya lo tengo. Es 11.52 miliamperes. Tengo que encontrar entonces el valor de la intensidad 1. El valor de la intensidad 1 va a ser igual al voltaje 1 entre la resistencia 1. El voltaje 1 sigue siendo 5 volts, pero la resistencia 1 para este caso es de 680 ohms. Si nosotros hacemos el cálculo de 5 entre 680, me va a dar un valor de 7.35 aproximadamente miliamperes. La corriente 2 que va a ser igual al voltaje 2 sobre la resistencia 2. ¿Cuánto vale el voltaje 2? Pues nuevamente 5 volts. ¿Y cuánto vale R2? Vale 1200 ohms. Entonces vuelvo a dividir 5 entre 1200 y esto me da un valor de 4.16 miliamperes. Voy a comprobar esta ecuación con estos valores. Lo voy a hacer aquí de este lado. Vean esta situación. Entonces, 7.35 miliamperes, que vale la intensidad 1, le voy a sumar la intensidad 2, que vale 4.16 miliamperes. 6 y 5, 11, llevo una, 3, 4 y una que llevo son 5.74, 11 miliamperes. Y esto tiene que ser muy parecido a la corriente total. Si ustedes se dan cuenta, la corriente total mide 11.52 y aquí nos está dando un valor de 11.51. Son muy parecidas. Si quiero que salgan exactamente igual, cuando esté realizando las operaciones de división, que son esta y esta otra, debo de tomar en cuenta absolutamente todos los dígitos. Entonces, si tomo en cuenta todos los dígitos, este valor nos va a dar igualito. Pero aquí son aproximaciones, o también se puede hacer redondeando.